tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch y es responsable de la mayor parte de los casos de tuberculosis. El reservorio de la infección es el ser humano con tuberculosis activa. Epidemiología. Se calcula que la tuberculosis afecta a 1.700 millones de individuos en todo el mundo, con 8 a 10 millones de casos nuevos y 1.6 millones de muertes por tuberculosis cada año. La infección por VIH hace a las personas más susceptibles a padecer tuberculosis y aproximadamente 10 millones de personas están infectadas con VIH. Es importante diferenciar la infección de la enfermedad por Mycobacterium tuberculosis. La infección es la presencia de organismos que pueden o no causar la enfermedad clínicamente significativa. La mayor parte de infecciones se adquieren por transmisión de persona a persona de los organismos transportados por el aire, desde un caso activo hasta un anfitrión susceptible. En la mayoría de las personas la tuberculosis primaria es asintomática, aunque puede causar fiebre y derrame pleural. Generalmente la única evidencia de infección, si queda alguna, es un nódulo fibrocálcico diminuto en el lugar de la infección. Los organismos viables pueden permanecer inactivos en estas lesiones durante décadas. Si las defensas inmunitarias están bajas, la infección puede reactivarse para producir enfermedad. La infección típicamente conduce al desarrollo de hipersensibilidad retardada a los antígenos de Mycobacterium tuberculosis. La evolución de la infección en un individuo inmunocompetente y sin exposición previa depende de la inmunidad mediada por los linfocitos T frente a las micobacterias. Estos linfocitos T controlan la respuesta del anfitrión y van a dar lugar a granulomas gaseosos y a la cavitación. La infección de Mycobacterium tuberculosis consta de varias fases, que se inicia con la infección de los macrófagos y evolucionan hacia una respuesta de los linfocitos Th1. En los primeros momentos, estos se van a replicar en el interior de los macrófagos. Ahora veamos las fases de la infección. La primera, penetración en los macrófagos. La bacteria penetra en los macrófagos mediante fagocitosis mediada por receptores, que expresa el fagocito como la leptina, fijadora de manosa, y también el CR3. La segunda, replicación en los macrófagos. El Mycobacterium tuberculosis inhibe la maduración del fagosoma e impide la formación del fagolisosoma. La tercera, la respuesta Th1 de los linfocitos. 3 semanas después de la infección se inicia una respuesta de linfocitos Th1 colaboradores que van a activar los macrófagos y les va a conferir actividad bactericida. La cuarta, activación de los macrófagos mediada por linfocitos Th1 y destrucción de las bacterias. Los linfocitos Th1 producen interferón gamma, el cual es esencial para que los macrófagos sean capaces de contener infección bacteriana. El interferón gamma estimula la maduración del fagolisosoma en los macrófagos infectados. En esta etapa, el óxido nítrico también se combina con otros agentes oxidantes y da lugar a compuestos reactivos nitrogenados, importantes para la destrucción de micobacterias. Y el interferón gamma también moviliza péptidos antimicrobianos frente a la bacteria. Finalmente, van a estimular la autofagia. Continuando con las fases de infección, vamos a ver la inflamación granulomatosa y los daños tisulares. La respuesta por Th1 estimula la destrucción de las bacterias por parte de los macrófagos, sino que también da lugar a la formación de granulomas y a la necrosis gaseosa. Los macrófagos activados por el interferón gamma se diferencian y se agregan formando granulomas. Algunas células epiteloides se pueden fusionar y así formarse células gigantes. Los macrófagos activados secretan también factor de necrosis tumoral y quinesinas, que van a inducir el reclutamiento de los monocitos. En cuanto al papel de otras células del sistema inmunitario, los linfocitos Th1 también van a producir células NKT, que van a reconocer los antígenos lipídicos micobacterianos, unidos a las células CD1, que se van a unir estas a su vez a las células presentadoras del antígeno. En cuanto a la susceptibilidad del anfitrión a la enfermedad, los individuos con defectos genéticos en las vías de la interleucina 12 o del interferón gamma, incluidos los de transductor de señales STAT1, son especialmente susceptibles a padecer posteriormente infecciones por micobacterias. En cuanto a la situación inmunológica de la tuberculosis activa, en estudios recientes se ha demostrado que los neutrófilos sanguíneos en pacientes con tuberculosis activa expresan un grupo de genes que son inducidos por los interferones tipo 1 y tipo 2.
Así, el desarrollo de la enfermedad activa viene precedido por un aumento de la actividad de los interferones, que puede resultar útil posteriormente para un diagnóstico de una tuberculosis activa, así como el seguimiento de la extensión de la enfermedad y el tratamiento de la respuesta a esta. La tuberculosis clínica se clasifica en dos entidades fisiopatológicas, tuberculosis primaria y tuberculosis secundaria. Tuberculosis primaria aparece en un anfitrión no inmunizado. Tuberculosis secundaria afecta en anfitriones ya inmunes. La tuberculosis primaria es la forma de enfermedad que se desarrolla en una persona que no ha estado expuesta previamente y por ello no sensibilizada. Aproximadamente el 5% de personas recientemente infectadas desarrollan una enfermedad clínicamente significativa. La tuberculosis primaria proviene de una fuente exógena. La infección primaria es reprimida por la mayoría de los individuos. Si bien en algunos la tuberculosis primaria es de naturaleza progresiva, en adultos puede ser difícil. La tuberculosis primaria progresiva se parece a una neumonía bacteriana aguda, con consolidación lobular, adenopatía ileal y derrame pleural. La tuberculosis secundaria es la forma de enfermedad que aparece en un anfitrión previamente sensibilizado. Se manifiesta poco tiempo después de la tuberculosis primaria, pero más frecuente es que esta aparezca muchos años después de la infección inicial, sobre todo cuando los mecanismos de defensa se ven debilitados. Lo más frecuente es que por una reactivación de una infección latente o de origen exógeno. La tuberculosis pulmonar secundaria afecta principalmente a los vértices de los lóbulos superiores de uno o ambos pulmones. Debido a que existe una hipersensibilidad previa, los bacilos van a tener una reacción tisular rápida y contundente, lo que va a provocar la tabicación del foco de la infección. La cavitación es casi inevitable en la tuberculosis secundaria no tratada, y la apertura de las cavidades a las vías aéreas van a transformar al paciente en un foco de infección importante, ya que los esputos contendrán a los bacilos. El diagnóstico de la enfermedad se basa parcialmente en los antecedentes, en los hallazgos clínicos y en la confirmación radiológica de la cavitación o consolidación en el vértice pulmonar. Sin embargo, para dar un diagnóstico definitivo de la enfermedad, se debe encontrar la presencia del bacilo. En todos los pacientes en los que se sospecha de que exista la presencia de tuberculosis, se debe llevar a cabo tinciones de extensiones de esputo para detectar bacilos ácidos resistentes y un cultivo. La infección con VIH incrementa el riesgo de padecer tuberculosis. La utilización del Targa reduce el riesgo de padecer tuberculosis en personas con VIH. Se puede observar que estas a su vez van a presentar una tuberculosis sintomática. También en el tratamiento se puede observar que existe una disminución de CD4, lo que esta va a ser anticipada a lo que es la tuberculosis. Las manifestaciones que tienen las personas con VIH en la que es la tuberculosis, vamos a tener que tiene infiltrados focales y multifocales, estos a nivel cavitatorio. Otra característica de las personas que tienen VIH, en la tuberculosis se presenta esputo, el cual va a estar cargado de bacterias, y a su vez se puede observar que existe una falsamente negatividad al reconocerlos. Cuando existen microorganismos como es el Mycobacterium tuberculosis, que pasa a través del ganglio linfático y después hacia el torrente sanguíneo a través de las venas y retornan al pulmón, se lo suele denominar tuberculosis pulmonar miliar. Vamos a tener también otro tipo de tuberculosis, la denominada tuberculosis extrapulmonar. Esta se caracteriza porque suele ser una enfermedad denominada la linfadenitis. Esta linfadenitis suele afectar principalmente a la parte cervical, pero también va a presentar otro tipo de afectación. Las personas que no presentan VIH van a tener estadios unifocales, mientras que las personas que presentan VIH presentan estadios multifocales. Existe otro tipo de tuberculosis denominada la tuberculosis intestinal. Esta tuberculosis se caracteriza porque la persona va a contagiarse al ingerir leche contaminada con este microorganismo. Esto es muy común en países que no suelen pasteurizar este tipo de leche. Vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento. Antes de dar las dosis y su medicación, vamos a decir que no todas las personas infectadas por la bacteria de la tuberculosis se enferman. Por eso existen dos afecciones. Tenemos la tuberculosis latente y la tuberculosis propiamente dicha. Las dos, estas se pueden tratar. En cuanto a la tuberculosis latente y su tratamiento, tenemos que las personas con infección latente no tienen síntomas y por lo tanto no transmiten las bacterias a las otras personas.
pero si estas se llegan a activar, se llegan a multiplicar, va a pasar de la infección a la enfermedad. El tratamiento preferido para la tuberculosis se lo diferencia en su fase inicial y su fase de continuación. Así tenemos que en la fase inicial los fármacos que se van a dar son la isoniazida, la rifampina, la piracinamida y el etambutol. Estos se dan en dosis diarias por 8 semanas. Y en su fase de continuación tenemos que se da la isoniazida, la rifampina, los cuales se van a dar 126 dosis diarias por 18 semanas o a su vez 36 dosis 2 veces a la semana por 18 semanas. En cuanto al esquema posológico alternativo, igual se va a diferenciar una fase inicial y una fase de continuación. En la fase inicial tenemos que se va a dar la isoniazida, la rifampina, la piracinamida y el etambutol. Estos se van a dar 14 dosis diarias por 2 semanas y luego 12 dosis 2 veces a la semana por 6 semanas.